Agradecerles su presencia en el día de hoy, en las sextas jornadas de historia. Agradecer también al Museo Comarcal el hecho de apostar por estas jornadas y a las instituciones que también las siguen apoyando a lo largo de estos años. Antes de comenzar, me gustaría también tener un recuerdo para Francisco Alegre, que falleció hace unos meses y que fue una persona que se involucró bastante en esta investigación. Por lo tanto, me gustaría tener unas palabras hacia él para que lo tuviéramos en cuenta y también por el trabajo que ha realizado a lo largo de estos años documentando y contando su vida para que nosotros podamos conocerla a lo largo de su bibliografía. Como pueden comprobar, el tema que voy a exponer a lo largo de la tarde de hoy se centra en el campo de concentración del Cristo de la Luz. La investigación está dividida en tres partes. Está dividida en una introducción de lo que será los campos de concentración a nivel nacional prácticamente desde el inicio de la guerra, porque desde que se produce el golpe de Estado y el levantamiento se tenía claro que se iban a construir, que iban a aparecer gran cantidad de campos de concentración para encarcelar a todos los enemigos de los generales golpistas. La segunda parte hablaré también sutilmente de lo que será la provincia de Ciudad Real y luego me centraré exclusivamente en Daimiel. Aunque el título de la ponencia, de la charla, se centra en el Cristo de la Luz, sí que es cierto que tengo que mencionar que al margen de este espacio, que va a ser de grandes dimensiones y de hecho va a ser uno de los más importantes de la provincia, incluso de Castilla-La Mancha, también existían dos espacios más en la localidad. Uno era el ayuntamiento y otro era la cárcel. Al quedarse pequeños estos dos espacios, debido a la gran cantidad de prisioneros, se tiene que buscar un nuevo espacio y es aquí donde aparece el campo de concentración del Cristo de la Luz. El recuerdo de los campos de concentración nazis constituye actualmente uno de los más amargos de la historia de la humanidad y de la historia contemporánea. Pero durante mucho tiempo se ha pasado por alto que aquí en España también funcionaron centros parecidos. Desde el inicio de la Guerra Civil, los sublevados organizaron un sistema de centros de reclusión que fue aumentando según se incrementaba el número de prisioneros. En la España franquista funcionaron al menos 300 campos de concentración, desde el año 1936 hasta el año 1947. De un modo selectivo, contribuyeron a eliminar a los prisioneros que se habían significado durante el periodo republicano. Podían ser políticos, dirigentes y militantes de organizaciones obreras, sindicatos, partidos, intelectuales, funcionarios, militares leales y profesionales liberales. Las opiniones vertidas por los diferentes generales golpistas verifican que la eliminación al adversario era parte del plan a seguir. Tienen por aquí, por ejemplo, algunas de las opiniones de estos generales. Tienen en primer lugar al general Emilio Mola, que decía que al que se resista ya sabéis lo que tenéis que hacer, a la cárcel o al paredón, lo mismo da. Vale, que me he saltado uno. Francisco Franco decía que organizarán campos de concentración con los elementos perturbadores que emplearán en trabajos públicos separados de la población. Si se dan cuenta de las fechas, 20 de julio del año 1936, 2 días después del levantamiento militar. Y en tercer lugar tienen otro ejemplo, que es Queipo de Llano, el 29 de agosto del año 1936, un mes después de Franco y Mola, añadía: repito que del diccionario quedarán borradas las palabras perdón y amnistía. Se les perseguirá como fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos. Pero no solamente los generales golpistas mostraban abiertamente cuál era su opinión. También, por ejemplo, Carlos Calatayud, que era el secretario provincial de Falange Española, en el Teatro Ayala de Daimiel se observa en la fecha 3 de noviembre del año 1939, una vez concluida la Guerra Civil, y en el 6º aniversario de José Ruiz de la Hermosa, decía, celebrando, festejando lo que era o la conmemoración de este aniversario, eliminar los elementos izquierdistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, aplicando castigos ejemplares. Pero al margen de todas estas opiniones, por ejemplo, en la portada de este diario falangista, publicado en Cádiz,
el 27 de mayo de 1937, en un titular de grandes dimensiones, que ocupaba un párrafo bastante extenso, se lee: crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos, para masones y judíos, para los enemigos de la patria, el pan y la justicia. En territorio nacional no puede quedar ni un judío, ni un masón, ni un rojo. Queda claro que al margen de la represión contra los republicanos también había un claro antisemitismo, una persecución de los judíos. Y no es ocasional que el asesoramiento de la Gestapo, de Paul Winther, que era el jefe de la Gestapo en España, sirvió para la creación de estos campos de concentración. Una vez terminada la contienda, los vencedores fueron implacables con los derrotados. Gestaron una legislación que respaldaba la represión y la creación de campos de concentración, aprobando leyes como la Orden General para la Clasificación de Prisioneros del año 1937, la Ley Especial para la Represión de la Masonería, el Comunismo y otras sociedades clandestinas en el 40, o la Ley sobre la Seguridad Interior del Estado del año 41. Y aquí les he destacado 3 párrafos, 3 artículos de la Ley de Responsabilidades Políticas que se publicó en el BOE del 13 de febrero del año 1969. En el artículo 1, he intentado reseñar en negrita para que destaque más a la vista y se pueda leer, he destacado cómo aquellos que se consideraban los enemigos del movimiento nacional, desde el 1 de octubre del 34, para que lo ubiquen sería la Revolución de Asturias, hasta antes del 18 de julio del año 1936, fecha del levantamiento militar, todos ellos van a ser, en este caso, responsables políticos de sus acciones y por ello también se van a poder comenzar a perseguir. En el artículo 2, abreviando, habla de la legalización de todos aquellos partidos que el 16 de febrero del 36 se presentaron en coalición en el Frente Popular. Partidos, sindicatos, pues todos ellos quedan ilegalizados. Y luego en el artículo 3 se habla de que los anteriores partidos y organizaciones del Frente Popular van, en este caso, a perder todos sus bienes y todos sus derechos. Esto es un ejemplo de lo que aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas y que lo que vendrían a decir todas las leyes que se crearon durante estos años, desde el inicio prácticamente de la Guerra Civil hasta años después. El resultado, pues lo tienen aquí en este mapa de España. 298 campos de concentración franquista en la península, en las islas y también en el norte de África. Conventos, monasterios, fábricas, almacenes, cuarteles, plazas de toro, campos de fútbol, manicomios, centros escolares y cualquier edificio civil era susceptible de convertirse en recintos concentracionarios franquistas. Aproximadamente, aunque aquí en la proyección pueden ver 298, aproximadamente son 298 a día de hoy. Es decir, que siguen todavía las investigaciones realizándose y se pueden descubrir más en el futuro. 298 campos de concentración, objetivo, encarcelar y reprimir. Entre 700.000 y 1 millón de españoles pasaron por los campos de concentración. Incluso los propios informes del ejército franquista indican que solo en abril del año 1939 había un mínimo de 500.000 hombres y mujeres encerrados en ellos. El objetivo estaba claro, el exterminio o la reeducación. Se observa en el mapa, las comunidades autónomas con un mayor número de campos están en Andalucía, la Comunidad Valenciana y, en tercer lugar, Castilla-La Mancha. En la provincia de Ciudad Real existen 11 y se observan los colores que predominan son el rojo y el azul. El rojo son los campos estables. Son aquellos campos que se construyen con una duración aproximada de 2 meses a 2 años, es decir, de largo recorrido. Y luego estaban los provisionales, que son los más numerosos en la provincia de Ciudad Real. Los provisionales aproximadamente 2 meses. Eran para detener a los prisioneros, llevarlos a los campos y luego posteriormente distribuirlos a otras zonas. A nivel provincial, 11 son las localidades, coincidiendo con las cabezas del partido judicial, que van a albergar la mayor parte de los campos de concentración.
Por ejemplo, tienen ahí, hay un par de datos, entre ellos Daimiel, que están con un asterisco. Significa que las cifras no son concretas. Igual que, por ejemplo, en Almagro tenemos 2.600 prisioneros, en Daimiel se tiene constancia de algún día concreto de los prisioneros que existían en la localidad, pero no cifras generales. Pero, por ejemplo, tienen ahí el caso de Alcázar de San Juan, el caso de Daimiel, que no hay cifras concretas, pero sí, por ejemplo, de Almagro, 2.600, en Ciudad Real, 11.600, en Manzanares, unos 6.000, que estaban concentrados en un primer momento en la Plaza de Toros y luego, posteriormente, en un grupo escolar, en Valdepeñas, 6.000, y luego, por ejemplo, también en Villanueva de los Infantes, en menor medida, unos 200. Principalmente localidades o cabezas de partidos judiciales de la provincia de Ciudad Real. Por ejemplo, también están localizados en Puertollano. También se creó alguno en Puertollano. Es decir, al margen de estos, sí que luego había otros que eran provisionales y se construyeron en otras localidades. Llegamos a Daimiel. En Daimiel, las tropas franquistas llegan en torno a las 8:30 o a las 9 del 29 de marzo. Entran por la carretera de Malagón, bajan por la calle Magdalena hasta el centro de la ciudad. Y a partir de este momento, a partir del 29 de marzo, a unos días de finalizar la guerra civil, comienzan a detener a todos aquellos ciudadanos que en teoría estaban vinculados bien por delitos de sangre, que en esta zona eran los menos, porque era una zona que no tuvo contacto directo con el frente de batalla, principalmente funcionarios, políticos, representantes sindicales, personas que habían colaborado con las colectividades agrarias, comienzan a detener a personas, en este caso a representantes o miembros que habían participado en la República, activa o indirectamente, no solamente de la localidad de Daimiel, sino también de pueblos del entorno como Arenas de San Juan, Fuente del Fresno, Las Labores y Villarrubia de los Ojos, es decir, de todos los pueblos del partido judicial de Daimiel. En un primer momento, todos estos detenidos son trasladados al ayuntamiento y a la cárcel municipal, pero debido a la avalancha que se produce en estos primeros días, hay que buscar un nuevo espacio, hay que buscar un recinto de una mayor capacidad para poder albergar la gran avalancha de prisioneros que se está produciendo. ¿Y qué deciden? El convento del Cristo de la Luz. ¿Por qué? Porque estaba desocupado. Por lo tanto, van a ocupar este espacio y a partir de aquí comienzan a concentrar a la mayor parte de los prisioneros de la comarca, incluso, veremos ahora también cómo vienen de otras zonas de España. La categoría del campo del Cristo era estable, es decir, en torno a 2 meses o 2 años, era el espacio de tiempo en el cual iba a estar funcionando. Se utiliza tanto lo que será el convento como también la ermita en su totalidad. Opera desde abril del año 1939, al menos hasta noviembre del mismo año. Y recalco el concepto de al menos, porque toda la documentación que he manejado, incluso en algunos libros e investigaciones que se han llevado a cabo recientemente sobre el tema, todas finalizan en noviembre del 39. Eso no quiere decir que no continuara más allá de esa fecha. Lo único que no tenemos es documentación. ¿Quién va a controlar el edificio y el campo? Concretamente el Cuerpo del Ejército del Maestrazgo, la 82 División. Y aquí tienen una cifra bastante orientativa del número de prisioneros que existían en un día muy concreto. En los listadillos de la 82 División aparece como el 10 de abril del 39 había 1.200 prisioneros en la localidad, 42 en la cárcel, 160 en el ayuntamiento y 1.059 en el convento. Y leo literal, como aparece en los propios listadillos, 413 mayores de 32 y 646 menores de esta edad. 1.261, el 10 de abril. Además de prisioneros de la comarca y de la localidad de Daimiel, también, por ejemplo, recibió 6 prisioneros, eso no quiere decir que no recibiera de otras zonas de España, del campo de concentración de Albatera, en Alicante, uno de los más grandes del país. El ayuntamiento de la localidad colaborará con este recinto, pues abonando diversos pagos. Por ejemplo, en el archivo municipal aparecen algunos documentos como, por ejemplo, facturas de suministro a las tropas de guarnición, recibos de leña, construcción de la cocina del campo, por el propio, financiada en este caso por el propio ayuntamiento. Y luego también, al margen de lo que será el presidio, también va a albergar un tribunal militar en su interior.
dentro de lo que será el propio campo. Ya saben ustedes que los tribunales militares normalmente llevaban a cabo lo que eran los consejos de guerra sumarísimos, donde los acusados eran juzgados en grupos de 10, de 20, de 30, contaban como abogados con militares franquistas que solían limitarse a confirmar la gravedad de los cargos y a realizar alguna petición de clemencia, en la mayoría de los casos, poco convincentes. Al margen del tribunal militar que existirá en el propio campo, en el convento, también con el paso de las semanas se tendrán que habilitar 3 nuevos tribunales en el resto de localidades que conformaban el partido judicial de Daimiel. Es decir, que la avalancha fue bastante grande. Y luego, ya para finalizar, podríamos hacer otra investigación con los prisioneros. ¿Cuál era el origen? ¿Por qué penas se les aplicaron? ¿O cómo finalizó, en este caso, en algunos casos, su calvario? Muchos de ellos eran condenados a muerte, eran fusilados al amanecer, y las familias, si podían trasladarse hasta la localidad, porque si eran, por ejemplo, de Villarrubia y no disponían de medios para poder llegar hasta Daimiel, pues normalmente no podían disponer del placer o del momento de despedida de su pariente más cercano. Por lo tanto, se despedían de ellos los que podían acercarse hasta la verja del convento y dedicarles las últimas palabras. ¿Qué sucedía con muchos de ellos? Algunos eran liberados, bien porque los sacerdotes, bien porque los miembros de Falange, el alcalde, el jefe de la Guardia Civil, igual daba algún dato en el cual podían liberarlos, pero si no, o bien eran trasladados a campos mayores, a Ciudad Real, por ejemplo, a otros de otras zonas de España, incluso a batallones de trabajo, como por ejemplo será el Valle de los Caídos. Y los que no, eran fusilados. Eran fusilados concretamente en el cementerio municipal y, por ejemplo, en el interior han existido algunas fosas comunes que, bueno, pues sería fruto de lo que ha sido la represión de posguerra. Me gustaría citar a uno de ellos, a uno de las muchas personas que pasó por el campo de concentración del Cristo de la Luz y que también acabó en este caso fusilado en el propio cementerio, que sería uno de los últimos alcaldes socialistas de la localidad, Joaquín Ogallar, que fue fusilado en la tapia del cementerio el 13 de julio del año 1969 y en cuyo partida de función escribieron muerto de infarto cerebral. Bien, y con esto concluiría la ponencia, pero antes me gustaría trasladar tanto a las autoridades locales como incluso a los propios padres pasionistas que, teniendo en cuenta la historia que ha tenido el convento en su interior, víctimas por ambos lados de la guerra civil, yo lanzaría una propuesta, una sugerencia, que sería la de crear un lugar de concordia, en el cual pues, los abusos de la guerra o los crímenes que se pudieron cometer por ambos bandos pues estuvieran representados en un lugar que yo creo que recoge bastante bien lo que ha sido pues todo lo que ha pasado tanto durante la contienda como luego posteriormente durante la posguerra. Lanzo la propuesta y si alguien se anima a impulsarla o a desarrollarla, creo que puede ser bastante interesante, incluso pioneros en nuestro país. Muchas gracias.